Gracias. Bueno, empezó la carrera del 2019, ¿no? ¿Tenés Parece. planeado qué vas a hacer? ¿Vas a ser candidata a presidente? Me parece que todavía es demasiado prematuro, ¿eh? Yo creo que todo el escenario está muy en movimiento, no hay Sí. definición ni siquiera de las candidaturas más importantes, o sea, ni siquiera se sabe en el oficialismo, tal vez lo más comprobable es que pueda el oficialismo repetir a sus candidatos, no se sabe si la señora de Kirchner hoy como una opositora destacada podría ser o no candidata, así que mucho menos en el caso nuestro. Sí está claro que lo que vamos a trabajar es para contribuir en el armado de una alternativa que nos permita saltar la polarización o la grieta. Es muy perverso para la Argentina tener que estar entrampados o ser rehenes de Entre una Cristina y Macri. polarización, claro, que es un buen negocio para los extremos, un negocio electoral, pero es muy malo para la Argentina. Salir del mal gobierno de Macri y como opción tener que volver al mal gobierno anterior de Cristina no es bueno para la Argentina. Así que voy a trabajar para que haya una opción diferente. Creo que además hay un ¿Pero con quién estás escenario. en este momento? ¿Qué estás con Massa? ¿Estás con los socialistas? ¿Estás Nosotros con los trabajamos radicales? desde nuestro partido Sí. GEN, hemos trabajado todo el año pasado en conformar un espacio progresista, Mm. socialdemócrata, con los socialistas, con grupos del radicalismo liderados por Ricardo Alfonsín, con Libres del Sur. Bueno, trabajamos con esa gente con una identidad clara respecto de lo que somos y en la reafirmación de que ni Macri ni Cristina. Como ese espacio es muy amplio, está vacante y es muy amplio, me refiero a todos los que no quieren ni Macri ni Cristina, hay que tratar ahí de conformar una unidad, darle visibilidad y darle potencia, volumen, para que realmente pueda competir. Porque si en ese intermedio andamos todos a los codazos y aparecen 10 candidatos, no es bueno. ¿Cuál es el déficit que hoy tiene? Bueno, es que es un escenario en disputa entre muchos. Entonces hay que tratar ahí de construir. Y ahí iremos conversando. Todavía falta bastante tiempo, el peronismo está tratando de armarse, me refiero al peronismo federal, a la alternativa federal. Nosotros tenemos ¿Vos un buen... acompañarías la alternativa federal? Yo acompañar no, digamos, puedo armar una ¿Pero estuviste con coalición Massa? política, Pero sí, estuviste. pero yo no acompaño a otros. Armo una coalición política donde nosotros como progresistas podamos discutir un proyecto de país. Porque además creo que el problema de la Argentina es el exceso de personalización que tiene la política. Entonces nadie discute el país que queremos, hacia dónde vamos. La gente vota personas, no vota ideas. Y por eso estamos lo mal que estamos, Sí, es en realidad. probable. Macri nos mintió y nos dijo que tenía el mejor equipo económico, la gente creyó en eso y hoy sabemos que es un fracaso. Hoy está saliendo el dato de la inflación, va a ser la más alta en 25 años, ¿no? El señor que nos dijo que 27. sabía... 27 años, que sabía cómo resolver los problemas, que tenía el mejor equipo económico de los últimos 50 años y es un desastre, la impericia del equipo económico. Ahora, también creo que estamos frente al gran fracaso de los economistas, porque los economistas nos cuentan muchos en el oficialismo y en la oposición más o menos las mismas cosas. Hay que ir al crecimiento. Ahora, ¿el crecimiento qué? Seguir favoreciendo a los grandes grupos económicos, pensar en los inversores y no en el jubilado, en el trabajador, al No, que el hay que darle... crecimiento yo entiendo que es generar trabajo. Yo creo que hay que generar Bueno, trabajo. hay que empezar por decir eso, pero para eso vos tenés que proteger ¿a quiénes? A los que consumen. Acá desde hace muchos años lo que se hace es proteger a los que cuando tienen la plata en el bolsillo se la llevan afuera o la guardan abajo del colchón. Si vos le das la plata a un jubilado, a un trabajador, ¿qué hace? Compra alimentos, compra los juguetes para el nieto, se compra Moviliza la plata. moviliza, y eso yo creo que es lo que hay que hacer, hay que poner, dinamizar la economía significa mejorar el consumo. Ahora, Margarita, ¿qué es ser progresista hoy en Argentina? Porque todo el mundo se siente medio progresista, ¿no? ¿Qué sé yo? Digo, ¿qué es ser progresista exactamente? Por eso nosotros tratamos de usar menos el progresismo que ha sido Mal bastante usado. ensuciado, Porque el kirchnerismo dice que es progresista. Claro. El gobierno de PRO también dice que es progresista. Nosotros no, el gobierno del PRO, digamos que Bueno, bastantes pero dudas. Yo me resisto a concederle al kirchnerismo que puede haber sido progresista cuando dejaron 12 millones de pobres habiendo gobernado en los mejores años de la Argentina. El gran problema es que después vino Macri y agregó 2 millones más de pobres, ¿no? Entonces, nosotros planteamos más una mirada desde lo que es la socialdemocracia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nuestro horizonte es la igualdad
¿Y de cómo se traduce eso en una política económica concreta? Bueno, como te decía, muchos economistas dicen, primero hay que crecer, vamos a beneficiar a los inversores en esta fracasada teoría del derrame, que ganen primero los que están arriba y entonces esos derramarán algo a los que están abajo. Nosotros creemos que tiene que tener un condicionante ético el crecimiento y eso significa que primero distribuyamos mejor para que tengan más los que están abajo, la pyme que tiene que poder dar empleo. Hoy cuando vos andás por las calles acá en la capital y en el conurbano lo mismo, la cantidad de comercios cerrados. Es impresionante. El otro día leí en la calle Florida, si se quiere, una de las calles más comerciales, tradicionales, el 21%, que es la tasa histórica más alta de la historia de comercios cerrados, creo que 270 comercios. Y así anda por el conurbano, la cantidad. Cuando te cierra un kiosquito de barrio, un almacén de barrio, la ferretería, significa una pérdida de trabajo. Hoy ya cualquier familia tiene entre sus allegados a alguien que perdió el trabajo, que tuvo que cerrar, Yo ¿no? entiendo lo que vos decís, lo describís con la precisión que tenés, que vos sos una política experimentada. Lo que pasa es que a mí yo me enojo un poquito con eso, en sentido figurado, ¿no? A ver. Porque digo, esa es la tarea nuestra, decir lo que está pasando. Yo lo que reclamo en la política es que me diga cómo se sale. Ah, pero nosotros lo hemos planteado muchas veces. Mira, Yo una, nunca, no una dudo que lo puedas haber planteado. Yo lo que digo es cuando No, me pero te digo describen la cuál es situación. algo concreto que hemos planteado Sí. siempre. Ni el gobierno anterior ni este aprietan donde hay que hacerlo a través de una reforma impositiva. Nos quejamos, la presión impositiva, muchos impuestos. Los impuestos no van a los que más tienen, van al que produce y al que consume. Nosotros durante 2 años en el Congreso intentamos discutir, por ejemplo, la quita del IVA en la factura de luz. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Que en los últimos tiempos al pequeño comerciante que pagaba 20.000 de luz le llegó 120.000. Si yo le quito el IVA, le estoy quitando el 20%, la verdad es que eso le permite a esa persona mantener abierto el comercio. Probablemente sí. Hoy la FIP persigue a los pequeños comerciantes y pequeños industriales. Entonces los persiguen a esos que a veces no pagan el impuesto que tienen que pagar, no le pagan a la FIP, ¿para qué? Para no echar a los empleados. Obvio, a Entonces veces yo la opción digo, es quincena o AFIP. Pago quincena. exactamente. Obvio. Entonces me parece que hay que tener una concesión hacia esos y no hacia los demás arriba. ¿Qué hizo Macri sobre el fin de año? Una compensación económica inconcebible, a mi juicio, a las concesionarias viales, a las de las Al peaje. autopistas. ¿Cuál era la razón? Así lo dice el decreto, la resolución, el impacto de la devaluación. Ahora, el impacto de la devaluación no ha sido más fuerte en los salarios de los trabajadores, en la pyme. ¿Por qué no le compensan al otro que sufre? Le compensan a ese. Dice la resolución, hay que compensarles el impacto económico de la devaluación y el menor flujo de autos en las autopistas. Inconcebible. Entonces, Producido por la crisis. pero claro, sumado obviamente a la falta de transparencia que significa le doy a los concesionarios viales, que en muchos casos son los que hicieron negocios con la familia Macri también, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer Ahora, y ¿vos se creés que deben el hacer. fracaso, lo que vos llamás el fracaso de Macri es un fracaso metodológico, es un fracaso ideológico o es un fracaso perverso porque quieren hacerlo mal? No, yo diría O porque no que saben hay, hacerlo de otra manera. claro, hay entre impericia, me da la impresión, yo creo que el equipo económico de Macri es malo, literalmente es malo, y además hay mucho componente ideológico. El componente ideológico es es resolver a quién le doy, bueno, le doy a los que más tienen porque esos derramarán a los otros. Y esa es la diferencia que hay con quienes pregonamos un proyecto de país diferente. Y me parece que estas son las discusiones que no se están dando en la Argentina. Fíjate, hoy algo que ocupa prácticamente a todos los periodistas, desdoblamiento de las elecciones en la provincia de Buenos Aires. ¿Es razonable pensar que la agenda prioritaria de una provincia como la de Buenos Aires, con las carencias, las necesidades, los problemas que tiene, debería estar discutiendo desdoblamiento de elecciones? Tengo entendido que no. Claro, la agenda debería estar discutiendo otra cosa. Sin embargo, crean una comisión para ver qué hacen. Y la verdad me parece Bueno, que estamos están tratando de no perder la provincia. muy lejos. Porque Bueno, digo, vos vivís en la provincia pero, de Buenos Aires. pero vuelvo entonces a eso. Vivo en la provincia de Buenos Por eso te Aires digo. y entonces lo que creo que debemos Vos evaluás esa priorizar... gestión.
buena, mala, regular, pésima, qué sé yo, no sé, vos vivís en la provincia de Buenos Aires. Claro, pero por eso digo, me parece que lo que no puede discutir la política hoy es cómo hace para ganar elecciones. Las conveniencias electorales de los que se sientan a negociar no puede estar por sobre los problemas de la gente. Armá una comisión para discutir los problemas de la seguridad, de los precios del supermercado, de los salarios, de la educación. Estamos en enero, vamos a llegar a marzo y otra vez no se va a saber si las clases empiezan o no. Entonces, ¿por qué no trabajamos sobre eso que es la agenda de prioridades que tiene la provincia de Buenos Aires? Creo que se reúnen la semana que viene, creo. Sí, Vi ojalá hoy una noticia, se no sé, la reúnen y semana que viene. empecemos a tener soluciones Me antes. parece que se reúnen la semana que viene. Ahora, pensá que el año pasado tuvimos 2 muertes en una escuela por un escape de gas. Sí. ¿La prioridad puede ser desdoblar las elecciones? No. ¿O es arreglemos las escuelas? A ver si conformamos una comisión que recorra todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, a ver si todas están en condiciones de infraestructura para empezar las clases. Margarita, vos en el corazón, en la mente, ¿tenés un retrato robot de quién tiene que ser el futuro presidente? No te digo si tenés un nombre. ¿Lo tenés? ¿Tenés a alguien que te seduce lo suficiente como decir, este tipo puede ser? A ver, no tengo a alguien que me seduce seduce. así y me parece que ese es tal vez el mayor conflicto que tenemos quienes decimos ni Macri ni Cristina, que es la posibilidad de encontrar un No, liderazgo cuando vos decís, ni Macri ni inspirador Cristina, digo, para a ver, todo ¿quién, eso. ¿quién sería un tipo que complete, qué sé yo, no sé, a lo mejor Labaña, puede ser, qué sé yo, un tipo que, bueno, tiene una historia de honestidad. A ver, hay muchos muy buenos y te podría nombrar Labaña como Lifchis, como Massa, como Lustó, como Ricardo Alfonsín. La verdad O es sea, vos que los ponés a todos en un pelotón de posibles. pero también te reconozco que hoy no hay ningún liderazgo claro para decir ese es un liderazgo inspirador para todas las personas que no quieren ni Macri ni Cristina. Sí. Porque lo que tenemos que conseguir es que la política vuelva a enamorar a la gente. No puede ser que el voto, hace varios años, 2 elecciones, el voto es negativo. Sí. Que alguien que llega al momento... No quiero a tal, pero Claro, voto cuando va a votar, el momento de votar es un momento extraordinario. Alguien va a elegir quién me representa para conducir los destinos de la patria. Y resulta que en vez de elegir a alguien positivamente porque va a hacer las cosas bien, elijo a uno para que no gane el otro. Ese sentido del voto positivo o las campañas que se hacen negativas. A Macri le encanta pelear contra Cristina porque piensa que de esa manera gana. Entonces, otra vez, su conveniencia electoral está por sobre lo que le conviene a la Argentina. De la misma manera que Cristina Fogonio hizo todo lo posible para que Macri fuera el presidente, sin pensar en el desastre que íbamos a tener después. ¿Vos creés que Cristina lo apoyó a Macri? Cristina quería que gane Macri, no Cristina Scioli. quería que gane Macri, claro que sí, porque eso es lo que le permitía a ella pensar en su vuelta. regreso, claro, exactamente. Y hoy, bueno, yo he dicho en estos días, ha tenido alguna réplica, la culpa de que Cristina vuelva a ser una alternativa con chance de volver es de Macri. Hizo las cosas tan mal en su gobierno, agravó tanto los problemas y jugó permanentemente y especuló con la confrontación con ella. Yo te pregunto, Margarita, porque digo, todo esto ha tenido una especie de crescendo, ¿no? Esto no se sabía el primer año de Macri. ¿Por qué se agudiza ahora en el momento en que se está discutiendo las candidaturas? Porque esto pasó hace 2 años. Digo, a ver, en el 2016, digamos, todo indicaba que iba camino a esto. En el 2017 ni discutirlo. En el 2018, digo, ¿por qué hoy todo? ¿Por qué se agravan los problemas? A ver, en el 2016 yo rescato que hubo algunos comportamientos diferentes en el gobierno y en la oposición. Sí. Sin ir más lejos, yo estaba en el Congreso en ese momento y varias veces me pareció ver que había un grado de madurez importante. El gobierno, que llegaba sin mayorías propias, entonces supo convocar, Apoyaste muchas leyes, escuchar, vos. exactamente, supo convocar, escuchar, negociar. Y la oposición, también con madurez, supo que había cosas que tenía que apoyar y acompañar. Si algo tiene Macri o Cambiemos o el PRO es 2 espadas en el Congreso, que son 2 personas que ayudaron mucho en eso, Monzón diputados, Pinedo en el Senado. Sí. Sin embargo, después a esas 2 personas incluso las dejaron bastante de lado y sobre todo se ensoberbecieron mucho cuando ganaron la legislativa del 2017. Entonces me parece que eso fue tremendo, sumado a que en el primer año, bueno,
Mucha gente pensaba, hay que darle margen, hay que esperar, y lo cierto es que pasó el tiempo, no resolvieron, claro. En materia económica fue peor, iniciaron con Prat-Gay como ministro y recordemos que las primeras decisiones fueron acertadas, el acuerdo con los holdouts, salir del cepo cambiario, hubo unas primeras medidas que fueron acertadas, el cambio de ministro fue para peor. A un costo igual alto, ¿no? Porque ya se estaban endeudando, pero sí, bueno. Sí. Ahora, perdón, ¿qué? A ver, que te abre el micrófono, dale. Sí, ahora sí. Margarita, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Quería preguntarle, atentamente usted decía lo malo que es este gobierno, lo malo que es el equipo económico. Si esta alternativa que usted plantea, esta alternativa federal conjuntamente con el peronismo, no favorece las opciones del oficialismo. Esta tercera vía, matemáticamente, al menos a mí, suma para el macrismo. O sea, va a continuar el gobierno que a usted le parece que ha hecho todo mal. ¿No tendría que usted y este grupo de gente que usted representa tal vez ir a una gran interna con el resto de los opositores? No, primero una aclaración. Cuando gobernaba Cristina Fernández yo fui muy crítica de ese gobierno. Lo recuerdo, sí. Y sin embargo nunca acepté formar un frente anti-Cristina, si no hubiera ido a Cambiemos. De la misma manera hoy hay quienes creen que hay que conformar un frente anti-Macri y yo, como decía recién, no hago política por la negativa. Por lo tanto, no fui en contra de Cristina, no voy en contra de Macri. Trabajo positivamente para construir una alternativa que mire hacia el futuro. La otra cuestión es casi matemática. Estoy convencida hoy, y lo dicen, digamos, muchos de los consultores, el 60% de la gente no quiere ser rehén de Macri y de Cristina. El 60% quiere algo diferente. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es unir ese 60% y entonces ya no es funcional a nadie y lo que realmente se ofrece es algo hacia adelante. Randazzo lo intentó, eso, recuérdese, en la provincia y sacó el 5%. Sí, nosotros también y no nos fue bien. Y favoreció al oficialismo. Pero creo que en realidad la gente, los argentinos en general, vamos aprendiendo sobre los errores que se cometen, los errores del gobierno y muchas veces también el error de quien tiene que elegir. Yo creo que necesitamos construir como un ida y vuelta, digamos. De arriba para abajo hay que reconstruir la ejemplaridad. Lamentablemente la Argentina no tiene ejemplaridad en su dirigencia, ni política, ni económica, ni empresarial. Me parece que necesitamos reconstruir liderazgos que con el ejemplo puedan predicar una Argentina distinta. No tenemos muchas personas para eso. Eso es posible también si de abajo hacia arriba hay un incentivo distinto, si la sociedad empieza a premiar y castigar a los que son buenos o malos, si de abajo para arriba pero también no el incentivo el único elemento que tiene la gente es el voto. El voto, bueno, pero ese es el momento, si no vota negativamente. Yo digo, la sociedad es la que tiene que mirar y decir, bueno, si este hizo las cosas mal, no puede volver. Ahora, Stolbizer, está claro que las principales encuestas están marcando esto que usted está hablando, ¿no? De que hay una polarización entre Macri y Cristina. Hoy salió una encuesta de Ricardo Rubier que marca esto en un balotaje, le dio un empate técnico, 38 a Cristina, 37 a Macri. La pregunta que le hago es la siguiente. En caso de que haya un balotaje entre Cristina y Macri, que hoy es el escenario más probable, ¿usted a quién votaría? Primera cuestión, trabajo para que no exista ese balotaje. Sinceramente, estamos a tantos meses de distancia que hoy no me puedo prefigurar ese balotaje, sinceramente. Eso sería muy malo para la Argentina. Yo en términos económicos, no votaría por ninguno de los dos. ¿Votaría en blanco? A esa pregunta. ¿Votaría en blanco? Por supuesto, por en supuesto. términos económicos, usted está al lado del consumo y no de la inversión. O sea que usted se parece en un modelo más al kirchnerismo. O sea que, en ese caso, en la pregunta que le hace Javier, creo que usted votaría por Cristina. Nunca. Pero el modelo económico está diciendo eso. El que me conoce, creo que ya a esta altura de mi vida no tengo ni que dar explicaciones. Entre otras cosas, lo perverso de la Argentina es que el modelo alternativo a Macri sea volver atrás. Tenemos comprobadísimas los delitos que cometió el kirchnerismo en el gobierno. ¿De qué manera pero de economía se le hablo. enriquecieron? La corrupción es otra cosa. Le hablo de economía. No, la corrupción, porque este gobierno también tiene actos de corrupción. La economía del kirchnerismo es la que nos dejó 12 millones de personas pobres.
La situación que dejó el kirchnerismo es mortal. El gran problema es que Macri compitió en las elecciones y le dijo a la gente que sabía cómo resolver esos problemas. La inflación de Cristina era la tercera más alta del mundo ya en ese momento. Y Macri, recordarán ustedes una entrevista donde casi Macri subestimó el problema. Macri y le ganó. dijo, la inflación no es un problema, eso se arregla fácil. Usted habla de consumo, la veo inclinada al kirchnerismo. Bueno, Económico. chicos, no traemos a Margarita para una discusión de que Margarita es bien clara en ese sentido. Está construyendo esa imagen por ahora. Bueno, Me parece que hay que darle tiempo. ¿Cree que Massa va a cerrar con Cristina, Stolbizer? No, creo definitivamente que no. Massa cree también que es necesario construir un frente con amplitud realmente y que mire al futuro y no al pasado. Hay que tratar de no mirar hacia atrás. Sería una regresión muy mala para la Argentina. Ahora, yo te pregunto, independientemente de esto, que obviamente es muy prematuro para hablarlo, vos no tenés cargo ejecutivo en este momento, ¿no? Ni legislativo ni nada, no tengo ningún cargo. ¿Qué haces todo el día? Hago muchas cosas. Durante todo el año pasado... Cocinar, Eso también. Cocino y pinto en mi casa, Margarita sí. sin diputados, Margarita sin cosas, ¿qué hace? Mira, en 3 cosas fueron las que ocupé todo mi tiempo el año pasado. Una es la conducción partidaria. Yo presido mi partido, he recorrido el país tratando de contener, de sostener, de formar jóvenes sobre todo. Sí. Si algo me preocupa es formar a los líderes que vengan después. Así que el liderazgo en mi partido me ocupa muchísimo tiempo y tengo reuniones, tuvimos reuniones la semana pasada. La segunda actividad es que presido una ONG bajo la lupa que trabaja los temas de transparencia, de justicia, de derechos humanos. Hemos hecho varios informes durante todo el año muy interesantes y propuestas también. La tercera es que estoy trabajando en el ámbito académico. He hecho actividades con distintas universidades, conferencias, tanto en Buenos Aires como en otras universidades del país. Creamos una cátedra corrupción y derechos humanos. No me sobra tiempo, pero también, por si fuera poco, cocino, lavo los platos y pinto. Pero no tenés empleada vos. Tengo a alguien, pero cocino yo, exclusivamente. ¿Y qué, alguna vez mi marido. ¿Cuál es tu especialidad? Y hago... No me digas pollo porque... No, hago unos risotos buenísimos de distinto tipo, con langostinos o con verduras o con pollo. Esa es una de mis especialidades. Amaso ñoquis también, sí. Hago unas tartas buenísimas de atún, de zapallitos. ¿Con masa casera? No hago masa casera, eso no hago. Igual Chiche trabaja... Pedro quería hacerte una pregunta. Sí, a ver, nosotros tenemos un planteo como organización que defendemos o tratamos de defender a los usuarios de servicios públicos y a los consumidores, que vemos que durante estos 3 años del gobierno nacional, del gobierno a cargo de Macri, la mayoría de la población ha sido castigada con tarifazos que no se dieron en la historia de los servicios públicos. Y lamentablemente las consecuencias de esos tarifazos la pagan los sectores de menores ingresos, los trabajadores, los jubilados, la clase media, etc. El Congreso Nacional, tardíamente, después de 1 año y medio de aplicación del tarifazo, sancionó una ley que luego fue vetada por el presidente Macri, pero no insistió en los 2/3 para lograr que la ley fuera efectiva. ¿Qué sentimos desde abajo, desde los consumidores, desde los usuarios? Es una desprotección absoluta por parte de los mecanismos institucionales que tenemos para que nos defiendan. Uno de ellos es el Congreso, otro es la política y la tercera es la justicia. ¿Por qué? Porque la persona que nos está mirando... Pedro? ¿Cómo? ¿Cuál es la pregunta? No, la pregunta es si no siente, si no le parece que la política no ha estado a la altura de las circunstancias en estos 3 últimos años, donde el pueblo ha sido castigado enormemente, la situación es muy grave de millones de argentinos y hoy reaparece la promesa, la propuesta, pero la gente viene sufriendo hace 3 años, sigue sufriendo, no puede pagar la factura, se endeuda, le cortan la luz, le ponen medidor con tarjeta. La pregunta es esa. Obviamente no es en sentido personal, es en términos generales sobre el rol que debió haber tenido la política y que no tuvo. Sí, comparto totalmente y además me parece correcto enfocarlo en la política en general, en el Congreso y en la justicia también, porque creo que hay que convocarla a la parte de responsabilidad que le toca.
Algunas de las cuestiones que nosotros hemos planteado muchas veces es que la Argentina debería tener y no tiene un ámbito institucionalizado y permanente de diálogo político para construir acuerdos, porque lo cierto es que el Congreso o la oposición en el Congreso estaba impedida de insistir porque no tenía el número suficiente para hacerlo. Y yo creo que el gran problema es que hemos perdido los ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, ¿Y no es eso y el esto que decía Parlamento? que existió en el 2016 no existió en el 2017 y 2018 sobre todo. El oficialismo se plantó en el triunfo electoral, se subió a la soberbia de los ganadores y no habló más con nadie, y entonces es imposible Ese es el intentar reclamo que hace permear Pedro, ahí ¿no? en ese lugar. Que Si existiera dejaron un solo- consejo político, económico y social para discutir, no cuando hay urgencia, porque a veces el presidente llama, toca el pito, llama el teléfono cuando hay una emergencia. No, eso tiene que existir en forma permanente y ahí se deben acordar las políticas No, pero yo me para refiero- defender al ciudadano. Por eso decía, Chicos, se me terminó también el tiempo. depende la agenda de prioridades Yo que lo se que- fije, hay que acordar una agenda. Yo lo que te voy a sugerir, me permito sugerirte, humildemente, digo, teniendo especialidades que vos haces permanentemente, vos debieras ir a los programas con algo en la mano, no sé si me entendés, traer un risotto, algo de tu especialidad. Y así conseguiría más votos seguramente. No tengas ninguna duda, por lo menos conseguiría más Sí, entrevistas. ñoquis. Igual, Chiche, Particularmente trabajo ñoquis. a Margarita no le va a faltar, porque vos sabés que es uno de los nombres que está sonando para la Corte Suprema de Justicia. Yo le quería preguntar justamente si usted aceptaría alguna postulación o que alguien la impulse para, por ejemplo, reemplazar a Elena Hayton de Nolasco. Si algo tengo es convicción y conciencia de mis limitaciones. Yo creo no estar en ese nivel. Me parece que tengo una consideración tan alta de la justicia que me parece que ahí deben ir personas en esos niveles de excelencia. Yo lo que te digo, trae comida. La primera vez. Digo, me parece que te está faltando un poquito de contacto con la realidad. Margarita, un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, por favor, esperemos que se repita porque, bueno, es una época para hablar y empezar a conocer mucho a la gente.